¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí. Él es bueno a pesar de las circunstancias por las que podemos pasar, ¿verdad? Algunos de una forma, algunos de otra, pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue bajo el control de todas las cosas. Y a pesar de las circunstancias, podemos gozar en el Señor. Y ahorita que estábamos saludándonos unos a otros, me vino a la mente una anécdota que les quiero comentar. Hace muchos años, cuando mi hija era adolescente en IMSI, acudimos afuera de un templo católico, venden unos tamales riquísimos. Entonces fuimos ahí a los tamales y el templo estaba desbordante de personas. Y esas personas se empezaron a dar lo que le llaman la paz. Entonces empiezan a darse la paz, la paz, la paz, la paz. Y llegaron a mí a darme la paz. Y entonces yo agarré y los empecé a dar. Yo les correspondí y les decía: Dios les bendiga abundantemente. A muchos vecinos de mi colonia. Y mi pobre hija decía: papá, ¿qué estás haciendo? Digo: pero es que me están dando la paz. Yo también tengo que corresponder con ellos y también los estoy bendiciendo. Pero los días van, los días vienen, siguen siendo los mismos vecinos y pasamos por la calle y pues nadie te saluda, ¿no? Y uno dice: bueno, pues si nos dimos la paz el domingo, sería bueno que en 3 semanas también nos saludáramos. Entonces yo creo que en la iglesia, como bien lo comentaba la hermana, somos una familia. Y nos gozamos con los que se gozan y reímos con los que ríen, pero también lloramos con los que lloran. Esa es la familia de Cristo. Esa es lo que es la iglesia de nuestro Señor. Y vivimos tiempos complicados, ¿sí o no? Lo que está pasando en Veracruz es terrible, ¿no? En el norte de Veracruz, las inundaciones tremendas, lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, con la ideología de género, por ejemplo, terrible, ¿no? A mí realmente me dio mucha tristeza ahora que la Suprema Corte tomó el poder, los nuevos ministros. Me dio mucha tristeza ver a personas haciendo magia, ¿no? Los chamanes ahí dándoles la bendición, invocando a Huitzilopochtli, a Cuculcán, Nezahualcóyotl y muchas divinidades. En cambio, cuando una senadora se atrevió a decir: Dios les bendiga, el Señor es bueno, otro senador le dijo: usted no puede decir eso aquí porque es un lugar laico. Parece que vivimos en un mundo al revés. Pero en este mundo que parece al revés, hay una organización que ha permanecido por siempre. Esa organización, ¿cuál creen que será? Que es muy poderosa. ¿Cuál? Las tinieblas. Wow. Pues sí, son poderosas. Podríamos decir la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Pero yo creo que hay una organización todavía más poderosa, formada por hombres y mujeres que Dios ha escogido y que han sido llenos del Espíritu Santo para formar la iglesia de Cristo. Amén. Y la han querido destruir, así como al pueblo de Dios lo han querido destruir y todas las naciones se juntan y complotean en su contra. 70 países árabes en contra de una sola nación y no la han podido destruir. Lo mismo pasa con la iglesia. Se juntan, planean, organizan y pretenden destruirla, pero nunca la van a poder destruir porque Dios está con nosotros, porque su Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿sí? Y mientras el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, la iglesia va a permanecer y va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y hoy vamos a pedirle la sabiduría de lo alto para que todo lo que digamos, todo lo que expresemos, todo lo que comentemos sea bajo la guianza del Espíritu Santo.
Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Y esta tarde, Señor, quieres hablar a nuestras vidas, quieres hablar a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que nos des un corazón dispuesto, que nos des un corazón receptivo a tu palabra, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y pedimos que tu Espíritu Santo tome nuestros labios y podamos hablar solamente palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema en esta tarde va a ser cualidades de carácter de un siervo de Dios. Cuando vamos a un trabajo, a un empleo, a querer ocupar un puesto en alguna institución, siempre nos van a pedir cualidades técnicas, ¿no? Que nosotros podamos saber desarrollar el trabajo para el cual queremos competir. En la iglesia pasa de alguna forma lo mismo. El Señor estableció ciertas cualidades de carácter cuando un siervo quiere servir. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos y todos tenemos habilidades. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos ha costado años saber encontrar cuál es ese don, cuál es ese talento o cuál es esa habilidad. Yo puedo tener toda la intención de servir en la iglesia, en mi comunidad, en mi sociedad, pero si no tengo esas cualidades de carácter, pues la verdad no voy a tener éxito, ¿sí? Yo tengo que trabajar con esas cualidades de carácter primeramente en mi vida. Y hace poco hicimos una evaluación, y voy a hablar de mí mismo, una evaluación de qué tanto me conocí a mí mismo. Y es bien difícil enfrentarse a uno, ¿no? ¿Cierto? Porque es fácil ver a los demás, pero cuando uno se enfrenta a uno mismo, ¡wow! Entonces, por ejemplo, habría cualidades del conocimiento de la palabra de Dios, y yo me fui viendo, ¿no? El Pentateuco. Decía, ¿lo has leído mucho, poco o nada? ¡Wow! O sea, les puedo decir que no mucho. Después me fui a los libros históricos, ¿no? Mucho, poco o nada, casi tirándole a nada. Luego a los libros de sabiduría. Ahí como que se elevó un poquito, ¿no? Porque todos leemos, o al menos yo leo los salmos, los proverbios, pero cuando me voy a Eclesiastés, bajo, o muy bajo, casi reprobado. Después cuando me voy a los profetas mayores, bueno, a lo mejor Isaías, Jeremías, pero cuando llegas a Oseas, Ageo, pues a lo mejor no he leído mucho, ¿no? Ya llegando al Nuevo Testamento, pues ya como que se mejoró mi calificación, mi autocalificación. Eso es en cuanto al conocimiento de la palabra, pero después fue una evaluación al carácter. Y bueno, ahí también me hice mi evaluación y ahí me enfrenté a mí mismo, ¿no? Soy una persona impulsiva, a lo mejor a veces iracundo, a veces no hablo sin pensar, dicen los chavos, sin filtros. Entonces, wow, también ahí tuve unas calificaciones medio mal. Pero eso se lo di a mi esposa, porque yo creo que ella sabe mejor que nadie cómo soy. Y me evaluó, ya se imaginarán la calificación. Yo creo que no muy buena, ¿sí? Y también se la teníamos que dar a un amigo. Entonces yo dije, ¿qué amigo que sea objetivo, que no porque soy su amigo, me vaya a echar porras, ¿no? Entonces hablé con un amigo que no veía hace muchos años. Un amigo al que estimo mucho, que es una persona que le guardo un respeto porque es una persona, es un intelectual. Pero yo le doy mis hojas y él, en lugar de
platicar de las hojas, me empieza durante una hora a platicar de todo su cuestión filosófica de la economía global y de otras cosas. Pero al final me calificó. Y también fue bueno para mí porque me confrontó con muchas de mis realidades. Pero yo me quedé pensando, ¿cómo podemos confrontarnos aún más cuando uno lee la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí? Y entonces, es lo que vamos a hacer esta tarde, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo les voy a invitar a que abran su palabra en Hechos, capítulo 6, verso 3. Dice, buscad, ¿a quién? A hermanos. ¿Y qué implica el buscar? El buscar implica una acción. Entonces, aquí, en Hechos de los Apóstoles, nos habla de la historia de la iglesia, la fundación de la iglesia, ¿cierto? Y los discípulos dijeron, vamos a buscar a 7 varones. Pero esos 7 varones tenían que cumplir con algunas características. ¿Cuáles eran estas características? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les encargará un trabajo específico. Entonces, ¿cómo debe ser una persona que tiene el llamado de Dios? Una persona que es llena del Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Algunos dirán, alguien que habla lenguas. Otros dirán, alguien que pone sus manos sobre los enfermos y sanan. Otros dirán, alguien que puede profetizar algo. Y tal vez sea así, ¿no? Pero tal vez esas sean más bien manifestaciones externas del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero una persona llena del Espíritu Santo pudiera ser lo que nos dice la misma palabra, una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice, contra todas esas cosas no hay ley. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo puede tener amor, gozo, a pesar de las circunstancias por las que pasamos, los problemas a los que nos enfrentamos, puede tener un gozo. Alguien puede tener una felicidad, pero se dice que la felicidad es pasajera, ¿no? Alguien terminó su carrera, por ahí escuché, y a lo mejor es la felicidad de haber terminado la carrera. Pero después viene el siguiente reto, ¿no? Encontrar un trabajo. Entonces esa felicidad, a lo mejor en el momento fue buena, ¿no? La felicidad de tener una hermosa bebé, wow, es algo incomparable, ¿no? Pero después va a tener que crecer, va a tener que ser educada, va a tener que ser formada, ¿sí? La felicidad entonces se dice que es pasajera, pero el gozo del Señor es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque el gozo del Señor es algo que nace de lo profundo del corazón. Y fíjense, no depende de nuestro estado de ánimo, porque la felicidad a veces depende de nuestro estado de ánimo. Si nuestro equipo favorito ganó, pues estamos felices. ¿Por cuánto tiempo? Por ese momento, ¿no? Viene el siguiente partido y hoy ganó 6-0 y el próximo partido lo golean 7-0. Entonces la felicidad ahí se terminó. Pero con el Señor es diferente, porque el gozo del Señor es permanente. Porque su sacrificio en la cruz fue suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Porque no éramos merecedores de la salvación. Si alguien dice, es que yo soy merecedor de la salvación porque yo soy una persona buena, pues sabemos que no es así. ¿Las obras son necesarias? Claro que son necesarias, pero primero es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y después, como consecuencia, vienen las obras en nuestras vidas. Amén. Entonces, para ejercer un servicio
necesitamos ser llamados, necesitamos ser escogidos y debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y hay otra palabra aquí que se llama sabiduría. La sabiduría será el cúmulo de conocimientos que tenemos. Todos podemos tener un cúmulo de conocimientos tremendos, ¿no? Si nos podemos a leer, a investigar, vamos a tener un cúmulo de conocimientos. Pero aquí la Biblia nos está hablando de sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la sabiduría? De lo alto. No proviene de tu capacidad intelectual. No proviene de tu capacidad lectora. No proviene de lo bien que te desarrollas con los demás. La sabiduría proviene de lo alto, del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces esas cualidades son las que debemos de observar cuando alguien quiere servir al Señor. Yo podría tener muchas ganas de servir al Señor, pero hace rato estaba viendo que Alondra estaba tocando la batería, ¿no? Yo estaba está muy padre, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo les dijera, dame chance el próximo domingo de que yo toque la batería? A lo mejor diría, pues hermano, si gusta, pues ahí está la batería, ¿no? Pero los pobres hermanos, al momento de que me escucharan, pues yo no voy a tener el ritmo para tocar la batería, ¿no? Porque no la sé tocar. Puedo tener la mejor intención, puedo querer servir en la iglesia tocando la batería, pero si yo no tengo esa cualidad, esa habilidad, pues la verdad es que yo tengo que ser consciente y tengo que autocalificarme y decirme, pues no. O si le digo, hermana, déjeme cantar. La próxima semana, déjeme cantar, dirigir la alabanza. Pues, ¿qué me va a decir la hermana? Pues, a ver, la prueba, ¿no? Todos los hermanos van a decir, pues mejor en do, donde nadie te escuche, ¿no? Pero uno tiene que hacer una autoevaluación de realmente esas cualidades que uno puede tener para servir dentro o fuera de la iglesia. Y a veces también pensamos, hermanos, que nuestro servicio tiene que ser expresamente dentro de la iglesia. Y no nos hemos dado cuenta que el servicio va más allá. Aquí cada 8 días venimos a gozarnos, a alegrarnos, a cantar, a exaltar el nombre de Dios, a escuchar su palabra, a alimentarnos. Pero toda la semana tendríamos que estar meditando en la palabra de Dios. Toda la semana tendríamos que estar compartiendo la palabra de Dios con todos aquellos que no la conocen. Ahora que otra vez he estado asistiendo con los médicos, me preguntan, ¿usted ha sufrido alguna cirugía? Y bueno, es una oportunidad que Dios me da para decir, sí, ¿qué crees? Estuve 45 días entubado y en 5 minutos les doy mi testimonio. Y les digo, Dios es bueno y por eso hoy usted está frente a un milagro. Y pues, caray, no, pues está bien, ¿no? Entonces es una oportunidad de compartir con los demás. A veces hasta una playera, ¿no? Si llevas una playera y dice Cristo vive, la gente te dice, bueno, pues ¿por qué traes esa playera que dice Cristo vive? Te voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios dice esto y esto, y podemos dar el plan de salvación en 3-4 minutos. No necesariamente nuestro servicio va a ser dentro de la iglesia. Podemos desarrollar un servicio fuera de la iglesia. Porque muchas veces hemos entendido, vamos a la iglesia. No, vamos a la congregación, porque la iglesia somos nosotros. Y reitero, está conformada por hombres y por mujeres que han sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios nos ha escogido para estar aquí esta tarde. No es casualidad. Podríamos estar en el ciclismo, ¿no, Miguel, tocayo? Podríamos estar en otro lugar, pero Dios nos escogió para estar esta tarde, para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ¿sí? Y yo espero que realmente ese mensaje pueda fluir en nuestras vidas. Les voy a invitar a que busquemos 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea.
Obispado. ¿Qué podríamos decir? ¿Es un cargo? No. Porque ahora se puede malinterpretar el obispo, ¿no? Si han escuchado el obispo, como si fuera un cargo. No, es un servicio, un servidor. El obispo es un servidor, alguien que quiere servir dentro de la comunidad, dentro de la iglesia local. Ahora, ¿cómo si alguien anhela servir, es bueno? Es cosa buena. Todos deberíamos de anhelar servir al Señor. Pero aquí vienen las características de carácter que debemos desarrollar para poder ser buenos servidores. Y la primera, las vamos a ir desglosando una por una. Dice que debe ser irreprensible. ¿Cómo es una persona irreprensible? Amén. No hay razones para reclamarle nada, ¿no? Yo tengo aquí que debe tener una vida moral y espiritual intachable, sin acusaciones que lo desacrediten. O sea, una persona de buena reputación. Antes, en la ley anterior, código anterior, civil y penal, se hablaba de la fama pública. Y entonces alguien cometía un ilícito, uno llevaba cartas de recomendación para acreditar que la persona tenía una buena conducta dentro de la sociedad. La fama pública es, todos saben que es una persona intachable, irreprensible. ¿Sí? Y la Biblia nos está diciendo, ¿quieres servir? Tienes que ponerte en el espejo y ¿qué tan irreprensible puedo ser? Y reitero, ahí viene la autocalificación. No esperemos a calificar al vecino, ni que nos califiquen. Tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos. ¿Qué tan irreprensible soy delante de la sociedad? ¿Qué tan irreprensible soy delante de la iglesia local? Segundo aspecto, esposo de una sola mujer. Bueno, fiel en su matrimonio, lo que refleja compromiso y pureza. Si una persona tiene un compromiso, es una persona digna de confianza. ¿Por qué creen que los políticos salen abrazados en campaña, verdad? ¿De quién salen abrazados? De su esposa, de sus hijitos, les toman la foto, sonríen. Desafortunadamente nomás es la imagen. ¿Por qué? Porque tratan de dar a entender a la sociedad de que son personas comprometidas. Tratan de dar a conocer a la sociedad de que son personas ejemplares, aunque no lo sean. Pero en la iglesia dice que el esposo de una sola mujer. Y también pudiera ser la esposa de un solo hombre, ¿no? Porque recordemos que el servicio es para ambos. Ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni extranjero, ¿verdad? Porque todos somos llamados al servicio del Señor. Amén. Entonces, otra cualidad de carácter es esta: sobrio y prudente. Una persona sobria y prudente controla sus emociones, juicioso en sus decisiones y equilibrado en su vida. Wow. ¿Cómo controlar nuestras emociones? Hace un rato les dije que su servidor es una persona aprensiva. Esta semana que tuve el accidente, mi esposa me tuvo que acompañar a todas partes, ¿no? Y la verdad, pues pobre, ¿no? Porque estar con una persona aprensiva, yo creo que no es cualquier cosa, ¿no? Porque vamos, y tenemos que llegar a tal hora, y ahora vamos a ir aquí, ahora tengo que atender a otra persona, y ahí, cojeando, y ella ayudándome, ¿no? A caminar. Es complicado porque controlar nuestras emociones, a veces nos enojamos sin necesidad, a veces pensamos por los demás. Yo pienso que Jonathan piensa de mí, y a lo mejor Jonathan ni piensa nada de mí, y yo ya estoy pensando que él piensa de mí algo, y entonces mis emociones ya están
desbordadas. Mis emociones ya no están controladas. Y al rato le dejo hablar porque yo pensé que Jonathan piensa de mí, no sé qué cosa, pero piensa algo, ¿no? Pero no es así, ¿sí? Entonces, controlar las emociones es complicado, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios y con un sometimiento a la palabra de Dios, lo podemos lograr. Dice que debemos ser juiciosos en nuestras decisiones. También cuánto trabajo nos cuesta ser asertivos en las decisiones que tomamos. Hasta para abrir un negocio, ¿cierto? ¿Con quién te vas a asociar? A veces, ¿cuántas veces hemos cometido el error de asociarnos con personas incorrectas? Ya te asociaste, ya dijiste, vamos a emprender este negocio, y a la mera hora la persona con la que te asociaste no fue la correcta. La persona con la que te relacionaste no fue la adecuada. Entonces, esta cualidad de carácter también la tenemos que trabajar, ser sobrios y prudentes y equilibrados, ni más ni menos. Otra cualidad que nos habla aquí la palabra en estos versículos es de conducta decorosa. Su comportamiento debe ser digno, respetable y ejemplar. Digno, respetable y ejemplar. Queremos servir a Dios, pero la gente nos va a estar viendo, ¿no? Se dice que Mahatma Gandhi decía, yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Porque efectivamente la doctrina cristiana, wow, es otra cosa. Pero las personas que dicen practicar el cristianismo lo desacreditan, ¿no? Entonces, la conducta debe ser decorosa. También debemos ser hospitalarios, abiertos a recibir y servir a otros, especialmente a los necesitados. ¿Qué pasa si llega alguien por esa puerta y llega en un estado inconveniente? O llega vestido de una forma de la cual no estamos acostumbrados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a prohibir la entrada? Yo creo que no, porque esta es la casa de Dios. Hace poco tuve una experiencia. Yo aprecio mucho que me hayan invitado, Gus, al Congreso, ¿no? Pero ya tuve una experiencia, la voy a platicar. Yo llegué al Congreso el día sábado y llegué un poco tarde porque atendí unas personas, pero llegué. Me registré y me dieron una pulserita color azul. Y entonces, pues ya voy para la entrada y una persona agarra. O sea, yo iba encarregado para entrar al evento, ¿no? Y una persona me hace su pulsera, ¿no? Pero de una manera pues incorrecta. Entonces ya les dije que yo soy una persona que a veces, ¿no? Entonces le dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué me pides la cadena así, no? O sea, la pulsera. Dice, es que no puede pasar si no trae pulsera. Digo, wow. Aguanta. Le digo, mira, aquí la traigo, pero no entiendo por qué esa conducta, ¿no? O sea, al final del camino, ya me pasé, entré, escuché una disertación de la palabra de Dios profunda, padrísima, Juan 3:16, el versículo más leído por el pueblo cristiano, pero padrísimo, ¿no? Muchos pasaron a recibir al Señor Jesús. Y después terminando yo pregunté, si yo no conociera la palabra de Dios y alguien en la puerta, a lo mejor yo no hubiera pagado el boleto, ¿no? Vamos a ponernos en esa hipótesis. Yo no hubiera pagado el boleto, pero escucho que hay música, que hay movimiento y quiero entrar al lugar a ver de qué se trata. Y una persona tipo cadenero de antro me pone la mano y no me deja pasar. O sea, yo me hubiera evitado la posibilidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a veces tenemos que ser hospitalarios, recibir a las personas con gusto, con alegría, pasarlos, que se sientan
como parte de la iglesia. Porque de lo contrario nos vamos a convertir en un club social, en donde nomás los amigos, ¿no? Ahí estamos los amigos y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y todo eso. Para eso, pues mejor me voy al partido el domingo, ¿no? O me voy con mis amigos los políticos y ahí estamos resolviendo el mundo y a la mera hora no resolvemos nada, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que ser hospitalarios. También nos dice que debemos ser aptos para enseñar, capaz de comunicar la palabra de Dios con claridad, con fidelidad y con sabiduría. ¿Sí? No pretendiendo decir que lo sabemos todo, porque como les dije hace un momento, nadie lo sabe todo, al menos yo no. Yo cuando me confronté con la palabra, dije, wow, necesito trabajar en estudiar más el Antiguo Testamento. ¿Y cuántas veces hemos querido hacerlo? Llegamos a Números y Julano engendró a Sutano y Sutano engendró a... y wow. Pero fíjense, en medio de todo ello está la oración de Jabes, ¿no? ¿Alguien conoce la oración de Jabes? Porque va diciendo la genealogía, Julano engendró a tal y tal engendró a tal. Pero en medio de eso hay un versículo muy pequeño, que es la oración de Jabes, donde dice, palabras más, palabras menos, Señor, haz prosperar mi camino, ensancha mi tierra y no me dejes sentir dolor. Y el siguiente versículo sigue, y Julano engendró a Julano. ¿Sí? Pero en medio de todo eso encontramos una bendición. Entonces, hoy estamos tratando de establecer un programa para que realmente podamos leer el Antiguo Testamento con el entendimiento. Amén. ¿Cómo debe ser un siervo de Dios? No dado al vino. Y aquí dirán, bueno, pues es que nosotros, nadie de los de aquí somos dados al vino. O al poco vino. ¿Por qué no dado al vino? Porque no debemos ser esclavos de hábitos que afecten nuestro juicio y nuestro testimonio. Y no solamente el vino, la comida. Algo que nos agrada en demasía, eso puede afectar nuestra conciencia. Muchos podemos decir, pero es que yo no tomo vino. Ah, bueno, está bien, pero ¿qué tal entras a las carnitas? ¿No? ¿Qué tal entras a la comida? ¿Qué tal entras a los juegos, ¿no? a los videojuegos? Ahora los jóvenes pueden estar jugando aquí en México y al mismo tiempo pueden estar jugando en Singapur, ¿no? En China, con otro joven. Y se la pueden pasar horas y horas y horas compitiendo y compitiendo. Eso también puede nublar nuestro juicio y nuestro entendimiento. No solamente el vino. Otra cualidad de carácter es no violento ni pendenciero. Wow. Dice que debemos ser pacíficos, amables y no propensos a conflictos. A veces, reitero, nos dicen algo y ya estamos listos para sacar el arma, ¿no? O para decir una palabra sin filtro. Y no nos damos cuenta que podemos dañar a otra persona con lo que estamos diciendo, con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por ser iracundos y por no pensar antes de hablar. Y si alguna vez lo hemos hecho, debemos de arrepentirnos. Yo particularmente me arrepiento de decir cosas cuando estoy enojado porque no es correcto. ¿Sí? Entonces, no debe ser violento ni pendenciero, no codicioso, libre del amor al dinero o de buscar ganancias deshonestas. ¿El dinero es malo? ¿Cuántos dicen que el dinero es malo? No, el dinero no es malo. Lo malo es tener demasiado amor al dinero. Que nuestra vida, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de servicio esté basado en el dinero. Eso sería incorrecto. ¿Sí? Entonces, no debemos ser codiciosos. Buen gobernante de su casa,
Su liderazgo en el hogar refleja su capacidad para servir en la iglesia. Si tú gobiernas bien tu casa, si tú tienes un buen gobierno en tu casa, vas a poder ser un buen servidor. Y no estoy hablando de control. Muchas veces confundimos el gobierno con el control. Pero ni Dios nos controla. Dios nos ha hecho libres y nos ha dado la libre capacidad de decidir. Las decisiones que tomamos, ¿quién las toma? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. Y a veces tomamos decisiones buenas que nos llevan a muchas bendiciones, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos tomado malas decisiones? La verdad, yo lo digo, hemos tomado malas decisiones, ¿no? Como querer jugar fútbol, sentirse Messi o Ronaldo, y a la mera hora, pues ya no. Ahora que pasó esto, yo llegué a la oficina y un joven me dice, ¿qué le pasó? Digo, es que estaba jugando fútbol y hice un quiebre, y cuando hice el otro quiebre, ¡pum!, se voló mi tendón. Y el joven me dice, un joven, tiene como 20 años, dice, ¿y a poco usted todavía juega? Digo, pues, más bien no juego, juegan conmigo, pero bueno. Entonces hay que tomar buenas decisiones, hay que gobernar bien la casa, porque eso es parte de nuestro servicio al Señor. También nos dice que no debe ser un recién convertido, debe tener madurez espiritual para evitar el orgullo y la caída. O sea, a veces cuando a alguien se le da, a veces en las iglesias pasa que para retener a las personas nuevas, se les encomienda una tarea, ¿no? Pero a lo mejor todavía no están suficientemente preparados, suficientemente discipulados para emprender esa tarea. Y a veces, lejos de ayudarles, los estamos perjudicando. Entonces debemos tener madurez para poder servir en la iglesia. Buen testimonio ante los de afuera. Su reputación debe ser positiva, incluso fuera de la iglesia. Yo creo que eso es lo más importante. Si quieren saber cómo es una persona, hay que preguntarle a los vecinos. Nuestros vecinos son los que mejor van a dar testimonio de cómo somos. Van a decir, pues ahí viene el vecino, el enojón, el que deja la basura, el que no abre la puerta, el que no cierra la puerta al salir. Digo, los que vivimos en privada sabemos de eso, ¿no? Nuestros vecinos pueden dar testimonio de cómo es nuestra vida, de cómo es nuestro carácter. Amante de lo bueno, de lo justo, de lo santo, dueño de sí, retenedor de la palabra y apartado. Hoy ya nos habla mucho de la santidad, pero la santidad no es otra cosa que estar apartado del pecado, ¿sí? El pecado que asedia al mundo. Entonces estas cualidades de carácter deben de ser las que debemos desarrollar para servir al Señor. Amén. ¿Sí nos estamos autoevaluando, hermanos? También debe de haber un llamado y una disposición para servir. El servicio en la iglesia no es una función, sino una vocación. Porque no es una función la que vamos a desarrollar. En un trabajo sí desarrollamos funciones, ¿no? En un trabajo hay por ejemplo, si uno trabaja en el gobierno, uno tiene que ver la ley orgánica, ¿no? Yo me acuerdo que algún día me invitaron a trabajar en el gobierno. Una amiga me llama y me dice, oye, necesito que vengas porque quiero que trabajes. Y ella me dice, y le digo, ¿y qué voy a hacer? Vas a ser formador electoral. Le estoy hablando del año 2000. Y le digo, ¿y qué es eso? No sé ni qué es eso. Pues yo no sé, pero tú vas a ser formador electoral. Le digo, no juegues. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Irme al código en ese momento electoral y ver qué es lo que hacía un formador electoral. Ya más o menos vi las funciones y ya entendí, ¿no? En un trabajo sí hay funciones, pero en la iglesia, más que una función, es una vocación y una pasión por servir.
La pregunta es, ¿qué tanta pasión tenemos por servir en la iglesia? ¿Qué vocación tenemos por servir en la iglesia? Y reitero, no podemos servir en lo que todos hacen, lo que los demás hacen, porque a lo mejor no tengo las cualidades para hacerlo, pero a lo mejor tengo otras cualidades de valor que pueden ayudar o a contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Sí? Y esto nos enseña en Mateo 23, 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Tú quieres ser mayor, alguien quiere ser mayor, alguien quiere decir yo soy aquel. Hay que ser siervos únicamente, sin títulos, sin gafetes, sin nombramientos, simplemente servir. Amén. Primera de Pedro 5:2. El deseo de servir debe surgir del corazón, no por obligación ni por ambición personal. Tú debes de tener un mover en tu corazón que te diga, yo quiero servir, yo quiero realmente ser parte de la iglesia local. Hay una iglesia universal, ¿cierto? La iglesia universal de Cristo, pero la iglesia local es donde nos ha tocado estar, donde nos ha tocado nacer a lo mejor, ¿no? Muchos han nacido aquí, en la iglesia local. Otros nos hemos incorporado a la iglesia local. Pero hay un propósito para servir dentro de la iglesia local. ¿Y cuál es el motivo que nos lleva a tener esa pasión por servir? No es por vanidad, no es por sentir que voy a desarrollar tal o cual actividad, sino es por amor. Y no pretendiendo ganancias deshonestas. Aquí nos habla claramente, ¿no? Cuando damos nuestra ofrenda, la damos con todo el corazón. Hoy he visto muchos videos en la red que dicen, no, que el diezmo ya no es, el diezmo ya no es. Bueno, yo digo, pobres brothers los que están diciendo esto, ¿por qué? Porque no, yo creo que si nos vamos a la profundidad de la palabra, ¿qué tenemos nosotros? ¿La casa en donde vives es tuya? ¿Es tuya? Es del Señor. El Señor te la presta como mayordomo para que la administres. ¿El vehículo que traemos por acá es de ustedes? No. Dios se los presta para el uso, goce y disfrute del mismo. Pero no es de ustedes, ni mío. Todo es del Señor. Entonces, cuando la gente dice, es que el 10, les duele dar el 10, pues que no te duela, no lo des. O sea, el problema no es de dar o no dar. Tendríamos que dar el 80, el 100, el 70, porque todo es de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, venimos también a dar, no a recibir. Y la iglesia local tendría que cumplir con esa situación. Yo me acuerdo que un día también le decíamos a una persona de un ayuntamiento, una presidenta municipal, aquí la iglesia no viene a pedir nada, aquí la iglesia viene a servir. Y ella nos decía, estoy consciente, ustedes pueden entrar donde los políticos no podemos entrar. ¿Y saben por qué no podemos entrar los políticos? Porque estamos totalmente desacreditados delante de la sociedad. Pero ustedes sí pueden entrar y pueden promover los valores en las escuelas, con los policías, con los servidores. Y me acuerdo que llevamos el curso de valores ahí en el auditorio. Mi presidenta, ¿te acuerdas, Claudia? De Olga. Olga juntaba a todos los servidores públicos del DIF y ahí se daban los cursos de valor. Cada semana iba un pastor, otro pastor, otro pastor. Pastor Gustavo estuvo 2 o 3 o 4 veces ahí dando las cualidades de valor, precisamente desde un punto de vista no tan como lo estamos manejando aquí, pero que la gente
tuviera conocimiento de cómo se debe de comportar en una institución. Amén. Entonces nosotros podemos entrar donde muchos no pueden entrar, siempre y cuando tengamos esas cualidades de valor. Amén. El reconocimiento por la comunidad. Ya lo vimos, en Hechos 6 de los Apóstoles se pide a la congregación que eligiera 7 hombres para servir, mostrando que la comunidad tiene un papel relevante e importante. ¿De dónde tienen que salir los siervos? ¿Vamos a exportar un siervo de otra congregación para que venga a ayudarnos? ¿O tiene que salir de la misma comunidad? ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos y sabemos qué cualidades tiene cada quien. Y a lo mejor la hermana pastora sabe quién tiene la cualidad o la habilidad o el don o el talento para realizar tal o cual actividad. Y a lo mejor un día va a invitar a alguien a realizar esa tarea, ¿no? Pero muchas veces decimos, no, yo mejor me siento en mi silla y mi silla es mi silla. ¿Sí les ha pasado? Yo hace muchos años decíamos, es que hay hermanos que tienen su silla o su banca, ¿no? En ese tiempo eran bancas y nadie los movía a los hermanos de su banca. ¿Se han dado cuenta que a veces me siento de este lado, a veces atrás, a veces del otro lado? Y cuando dicen vamos a saludar a los hermanos, pues ya me tocan vecinos diferentes, ¿no? Ya puedo saludar a alguien que nunca saludo. Pero si siempre me siento en el mismo lugar, le apuesto que mis vecinos van a ser los mismos. Y a veces es bueno romper con la tradición, ¿sí? Porque nos acostumbramos a nuestro lugar y de ahí nadie nos mueve. Necesitamos movernos de lugar y empezar a servir con gozo, con alegría. Diversidad de dones. No todos sirven de la misma manera. No vamos a ver todos, pero en Romanos 12 y 1 Corintios 12 hablan de una variedad de dones. Hay don de la enseñanza, de la exhortación, del servicio, de la administración. Hagamos el ejercicio, hermanos, y veamos cuál es nuestro don, porque Dios nos ha dado por lo menos, un don, un talento, una habilidad. Podemos ponerla al servicio de la comunidad, de la iglesia local. Ejemplo de humildad y fidelidad. Servir en la iglesia implica seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo lavó los pies de sus discípulos. En algunas iglesias en Semana Santa acostumbran lavar como una especie de recordatorio, ritual o no sé, pero lavan los pies. Eso es algo externo y está bien, ¿no? Que se haga. Pero si profundizamos, más bien es una muestra de humildad, es una muestra de servicio a los demás. Lavarle los pies a una persona desconocida o conocida, wow, yo no sé si me pudiera quitar mi zapato y permitir que alguien lavara mis pies, ¿no? O sea, me daría pena a mí. Pero es un acto de humildad. ¿Que quién lo realizó? Jesús. Jesús fue tan humilde que le lavó los pies a sus discípulos. Y a veces nosotros no queremos servir a nuestros semejantes en cosas mínimas. Nos da cosas contribuir o ayudar a los demás. Y yo creo que si Él mostró esta cualidad de carácter, nosotros también pudiéramos hacerlo. Y no estoy hablando de que dentro de 8 días se laven los pies, no. Estoy diciendo de que profundicemos y sirvamos a Dios. Y sirvamos a nuestros hermanos. Y sirvamos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Amén. Lucas 16:10. Aquel que cuida bien es otra versión, pero me gustó esta versión. Aquel que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo que
lo de poco valor también lo será con lo de mucho valor. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Si no somos capaces de ser fieles en lo poco, no esperemos grandes cosas. Pero aquel que es fiel en lo poco, Dios no es deudor de nadie. Y Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Amén. Entonces, el Señor sigue siendo con nosotros. Pero ¿cómo podemos concluir esta tarde, hermanos? En un principio hablábamos de que vivimos en un mundo caído, con una degradación moral, espiritual, de toda índole, ¿no? ¿La solución estará en los gobiernos? ¿Sí? ¿La solución está en el gobierno? ¿Alguien ha puesto su confianza en el gobierno? ¿En la 4T? ¿O los que vengan? Pues la solución no está en los gobiernos. Hoy es un peligro ya de salir en una fotografía. Antes decíamos que los políticos no, pero una fotografía con tu esposa, con tus hijos, porque dicen es conservador. El patriarcado, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? Las mujeres feministas, el patriarcado, la violencia vicaria. Entonces uno no puede decir nada, ni puede opinar nada, porque las redes, ¿qué hacen? Nos cancelan, ¿no? O sea, si tú dices algo que está fuera del lenguaje woke, te cancelan. Y se te viene como un mundo, una oleada a decir eres un patriarcado, eres un machista, eres esto, eres lo otro. Así está el mundo. Y en el poco tiempo va a cambiar. No, al contrario, déjenme decirles que va a ir empeorando. Pero también la buena noticia es que la iglesia sigue viva. Y no la van a poder destruir. Así como no han podido destruir Israel, una nación pequeñita. La franja de Gaza es una nación muy pequeña. Y si ustedes ven el mapa del mundo árabe, los 60 países que se reúnen y dicen vamos a destruirlos, son más. Pero no han podido con Israel. Porque Dios tiene una promesa para ellos, pero también tiene una promesa para su iglesia. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos da fuerza. Y las cosas van a seguir empeorando. Pero por eso el Señor está buscando personas con estas cualidades de carácter. Ahora, si nos hemos autoevaluado y decimos, híjole, yo no sirvo porque sigo siendo iracundo, sigo siendo enojón, sigo siendo intolerante, con la ayuda de Dios podemos cambiar muchas cosas de nuestro carácter. Por nosotros mismos no lo vamos a lograr, porque si nosotros decimos, yo voy a cambiar y de aquí en adelante yo no voy a ser iracundo, muy probablemente vamos a fallar. Es como con las dietas, ¿no? Ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí no voy a comer pan. Pero paso por la panadería, ayer pasaba por la panadería, y le digo a Chuy, ay, no puede ser, ese olor. Podemos sucumbir, la verdad, podemos sucumbir, porque en la tarde sí me comí un buen pan, ¿no? Y según yo dije, no, ya no voy a comer. No, pues si lo hago en mis fuerzas, temo decirles que no voy a poder cambiar muchas cosas de mi carácter. Pero si yo le pido ayuda al Señor, y si el Espíritu Santo viene a mi vida, seguramente voy a poder trabajar con esas cualidades de carácter que hoy no tengo y que mañana quiero tener. Amén. ¿Quieres servir a Dios? Haz una autoevaluación y ponte al servicio de la iglesia local, de tu iglesia local. Ponte al servicio. Hay muchas cosas que hacer. A veces, cuando no nos enfocamos, no sabemos por dónde, pero cuando descubrimos dónde podemos servir,
podemos ser más asertivos y más efectivos. Yo me acuerdo cuando repartían los juguetes, ¿no? Algunas veces los acompañé a Miguel y a Claudia a conseguir juguetes, ¿no? A mí me impresionaba que había gente de buen corazón que les donaba los juguetes y después se los llevaban a Cuba, a Oaxaca. ¡Wow! Es una labor importante, ¿no? Que hay que seguir haciendo, que hay que servir a nuestra comunidad. Este modelo de servicio de servidores es el que establece la palabra de Dios y es el que nos debe de sustentar. Más allá de los grados, más allá de los gafetes, más allá de los nombramientos, más allá de yo soy, es yo sirvo. ¿Quiénes quisieran decir en esta tarde, yo sirvo? Yo quiero servir en la iglesia local. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos con la hermana y decirle, hermana, yo quiero servir en la batería. Pues vete a tu curso de batería primero, ¿no? ¿Sí? Pero a lo mejor yo quiero servir recibiendo a la gente. Pues trata con tu carácter para que no vayas a recibir a la gente de mala forma, ¿no? Si quieres servir en los panderos, bueno, te vamos a enseñar los pasos del pandero, vamos. Porque a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que quiere tocar el pandero y eso anhelo y no lo ha expresado, porque a lo mejor nos da pena, ¿no? Entonces, si queremos servir a Dios, es el momento, hermanos. Pero con estas cualidades de carácter. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que esta palabra dé su fruto en su tiempo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias porque esta tarde nos has permitido estar aprendiendo aquí de tu palabra, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia local, como parte de tu pueblo, Señor. Y tal vez yo no sé qué don, qué talento, qué habilidad pueda tener, Señor, pero yo te pido sabiduría para que tú me reveles cuál es mi don, cuál es mi talento, cuál es mi habilidad. Y te pido, Padre, que una vez que yo lo conozca, yo lo pueda poner al servicio de la iglesia. Yo lo pueda poner al servicio de mi iglesia local, yo lo pueda poner al servicio de mi comunidad, yo lo pueda poner al servicio del lugar donde yo me desempeño, donde yo trabajo, donde yo estudio, yo pueda poner al servicio esos dones, esos talentos que tú me has regalado. No porque yo sea bueno, sino porque tu gracia es infinita y tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser buenos servidores tuyos, que tengamos buenos propósitos para servirte dentro de la iglesia, Señor. Gracias por ello, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones hoy y siempre. Amén.